a todos, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien. Vamos a continuar con nuestra revisión de conceptos del lenguaje de consulta estructurado y en esta ocasión vamos a trabajar exclusivamente con el operador group by, que es una cláusula que nos permite dentro de las consultas en SQL generar consultas de resumen. Entonces vamos a continuar con nuestra hoja de ejemplos y comenzaremos con el ejemplo 26. ¿Qué es lo que va a suceder con las consultas que trabajan con resumen? Bueno, todas las consultas que hemos resuelto hasta el momento han sido consultas de detalle, es decir, todas y cada una de ellas nos han devuelto la cantidad de tuplas que cumplen con las condiciones que hemos especificado en cada uno de los ejemplos, tupla por tupla. Lo que voy a presentar a continuación será no mostrar el detalle de cada una de las tuplas, sino el resumen o una consulta que involucre en este caso una función de agregación. Entonces vamos a comenzar a trabajar con los ejemplos. Me piden en el ejemplo 26, me piden obtener el menor saldo, el mayor saldo, el saldo promedio, la suma de saldos y el total de cuentas de todo el banco. ¿Sale? Bueno, vamos a comenzar primero presentando las funciones de agregación junto con la cláusula group by y después completamos el ejemplo 26. Entonces vamos a poner por aquí group by. Entonces vamos a suponer, por ejemplo, que a nosotros nos pidieran recuperar el total de saldos que tenemos, por ejemplo, en todo el banco. Entonces, si nosotros nos vamos a nuestro esquema de la base de datos, vemos que la información del saldo se encuentra en la relación cuenta. Lo piden para todo el banco. En la relación cuenta están las cuentas de todo el banco, sin excepción. Entonces, lo que me están pidiendo en este primer ejemplo es que yo recupere cuánto sumaría cada uno de los saldos, perdón, la suma de todos los saldos que tendríamos en esta relación. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer, voy a poner aquí el saldo total de todo el banco. Entonces vamos a seleccionar. Solamente me piden un solo valor, no me piden el detalle de cada una de las cuentas, sino lo que sumaría el saldo de todas las cuentas que tengo registradas. Entonces vamos a utilizar en este caso la función de agregación sum. ¿Qué es lo que quiero sumar? En este caso quiero sumar la información del saldo. Esto lo voy a llamar total saldo y esto lo voy a hacer de la relación cuenta. Entonces voy a efectuar mi consulta. Pueden ustedes observar que esta consulta es una consulta de resumen porque si yo consultara, lo voy a poner por aquí, el saldo de la tabla cuenta, esto me devolvería 12.035 saldos, un saldo por cada una de las cuentas. Esto es lo que les comentaba, esto es una consulta de detalle, porque me está dando el valor que tiene cada una de las filas que están almacenadas en la relación. Y vean que, por el contrario, la ejecución de la consulta que acabo de efectuar hace un momento solamente me devuelve una sola fila. La fila que corresponde con la suma de esos 12.035 saldos que me está devolviendo la consulta de detalle. Entonces vean, muy importante. En las consultas de detalle yo podría saber no solamente el saldo, sino la cuenta que está asociada a ese saldo. En las consultas de resumen yo no puedo obtener nada de detalle, es decir, yo no podría saber la cuenta a la que pertenece esto porque esto es una función de agregado o una función de resumen. Entonces aquí están agregadas o resumidas 12.035 cuentas. Entonces deben ustedes de aprender a identificar muy bien cuándo necesito una consulta de detalle, cuándo necesito una consulta de resumen. Esta es una consulta de resumen. Y bueno, así como yo puedo obtener el saldo total de todo el banco, puedo obtener el menor saldo. Si quisiera el menor saldo, voy a copiar esta consulta porque es en esencia la misma, solamente cambia la función de agregación. Tendríamos que utilizar la función min. Voy a cambiar el nombre al metadato y nuevamente tendría una consulta de resumen. En este caso, el menor saldo en todo el banco es 1,005.73 pesos. Es resumen.
Entonces aquí yo no podría involucrar o yo no podría saber directamente cuál es la cuenta que tiene este saldo, porque estoy perdiendo toda esa característica, dado que en la consulta que acabo de ejecutar, vean que solamente me estoy centrando exclusivamente en la información del saldo. No estoy considerando en este caso los números de cuenta ni alguna otra información en lo absoluto. Entonces hay que ser muy cuidadosos de que eventualmente nosotros no querramos intentar en la misma consulta mezclar resumen con detalle. Y si voy a necesitar alguna información adicional, tendré que trabajarlo directamente con la cláusula que vamos a ver en este video. Pero de momento, ahorita solamente me estoy centrando en las consultas de resumen. Entonces, bueno, ahí sería el menor saldo. Voy a presentar las 5 funciones de agregación clásicas. Entonces, si yo quisiera el saldo mayor, tendríamos que cambiar por la función max. Esto sería mayor saldo. Y nuevamente, me diría cuál es el mayor saldo de los 12.035 que ya consultamos, pero no me puede decir cuál es la cuenta que tengo asociada. Si eventualmente eso me interesaría, tendría que resolverlo, como les comentaba, de otra forma, principalmente del lado de las subconsultas. Es como podríamos obtener esta información. Pero ahorita lo voy a dejar simplemente a este nivel. Entonces ya obtuvimos total menor el saldo mayor. Puedo también obtener el saldo promedio. Recuerden, esto es con respecto a todo el banco. Entonces, saldo promedio lo haríamos con la función ABG. Y este sería el valor del saldo promedio en todo el banco. ¿Sale? Y la última de las funciones de agregación que tendríamos sería el total de cuentas en el banco. Para eso necesitaríamos contar cuántas filas hay almacenadas en este caso y cambiaría en este sentido la especificación y lo haríamos, por ejemplo, por el número de cuenta. Entonces ven, aquí no quiero sumar, quiero contar cuántos números de cuenta tenemos almacenados en nuestra base de datos. Entonces vean ahí, como les comentaba, una cardinalidad de 12.035 porque en principio se espera que en la relación cuenta, dado que lo tengo como definido como llave primaria, tengamos en este sentido 12.035 filas únicas. ¿Sale? Si eventualmente yo no encontrara o no pudiera garantizar que lo que estoy contando es una llave primaria, que es lo que se recomendaría utilizar cuando estamos trabajando con la función count, entonces lo que tendríamos que hacer, o si yo quisiera específicamente contar valores distintos, entonces lo que nosotros tendríamos que hacer es agregarle dentro de la especificación, en este caso el distinct. Por ejemplo, aquí lo que estaría diciéndole es contar los distintos números de cuenta. Aquí no debe de haber ninguna variación porque les comentaba, estoy trabajando con la llave primaria. Aquí voy a dejar la consulta original y la consulta con distinct. Entonces, en ese mismo sentido, el operador distinct, ustedes lo pueden utilizar en cualquiera de las 5 funciones de agregación, promedios, máximos, mínimos, sumas. Te podrían agregarlo, pero recuerden que eso cambiaría el sentido de la consulta. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, si yo involucro el distinct dentro de ABG, sería promediar los saldos distintos. Entonces, ahí habrá que tener cuidado porque es posible que pudiéramos tener cuentas que tengan el mismo saldo. Y si yo agrego el distinct, las estaríamos excluyendo y dejando solamente una versión. Lo mismo en el caso de menor y mayor quizás no haya tanto problema, pero en el caso del total de sumar, ahí sí tendríamos problema porque eventualmente estaríamos sumando solamente los valores únicos. Entonces depende en este sentido de la necesidad o de la característica de la consulta o del resumen que ustedes quieren obtener, será la configuración que le van a dar a su consulta. Pero es posible, como ustedes pueden observar, trabajar con el operador distinct. De las 5 funciones de agregación, la única función que puede trabajar con toda la información de una tabla es justamente esta función. Entonces, ¿cuándo me conviene trabajar con toda la información de la tabla? Me conviene trabajar con toda la información de la tabla, por ejemplo, cuando no puedo garantizar que la columna que estoy contando tenga valores
todos los valores definidos. En este caso, en la columna que elegí, que es el número de cuenta, está definido como llave primaria. Entonces ustedes recordarán que las llaves tienen la característica de que son únicas y siempre están presentes. Es decir, sobre esta columna no es posible que me encuentre valores nulos. Pero, por ejemplo, en el caso del saldo, en el caso de la fecha, ahí sí podría encontrarme valores nulos. De manera que, por ejemplo, si yo contara o hiciera el conteo en este caso, por ejemplo, sobre el saldo, no necesariamente garantizo que obtenga las 12.035. Para el ejemplo que yo les estoy presentando aquí, sí funcionaría y sí obtendríamos el mismo resultado. Pero recuerden que de los atributos que tengo definidos, ni el saldo ni la fecha están definidos como obligatorios. Entonces, es posible que en una inserción nos pudiera faltar el saldo o la fecha y eso sería una tupla menos y tendríamos ahí una disparidad en cuanto a los conteos. Entonces, cuando yo voy a contar una columna y no puedo garantizar que en esa columna todos los valores estén presentes, entonces me convendría decirle a la consulta: cuenta considerando todos los valores que tienes en la tabla. Entonces, aun cuando en la fecha, por ejemplo, tuviéramos un valor nulo, este valor a lo mejor no se presenta en el saldo o no se presenta en el número de la sucursal. Tendríamos muy mala suerte y no tendría mucho sentido para la tabla que tuviéramos una fila completa de nulos. Entonces, esa evidentemente no estaría siendo considerada. Entonces, este comentario se los hago porque ninguna de las 5 funciones de agregación considera valores nulos. Entonces, tomen eso en cuenta cuando estén trabajando con sus resúmenes para que los puedan interpretar, o si eventualmente tienen una disparidad, pudiera ser esa la razón, que están centrando el resumen sobre una columna en donde estoy teniendo la presencia de valores nulos y esos no son considerados. Entonces, yo no puedo, por ejemplo, promediar toda la tabla porque por ejemplo, en la tabla cuenta el único valor que es numérico es el saldo. No podría sumar, no podría obtener el valor máximo y valor mínimo sobre toda la tabla. Entonces, la única función que permite que considere toda la información de la tabla es, en este caso, la función de agregación count. ¿Sale? De ahí en fuera, suma, promedio, máximo y mínimo tienen que estar operando sobre una sola columna. ¿Sale? En el caso de la suma y del promedio, la restricción que tenemos es que el valor sobre el cual van a aplicar tiene que ser valor numérico. En el caso del valor máximo y mínimo, puede ser un valor de cadena o puede ser un valor numérico, no pasa absolutamente nada, incluso una fecha, ¿sale? Pero las que son exclusivamente numéricas son la suma y el promedio. Las otras funciones pueden trabajar con cualquier tipo de dato, ¿sale? Entonces, para que lo consideren, vean que en este caso las 3 consultas que acabo de ejecutar, todas sin excepción, me están dando 12.035 filas. Esto es por la forma en cómo fue construida esta base de datos, pero no garantizo o no se puede garantizar que siempre sea el escenario. Entonces, cuando vamos a contar, recuerden, lo más recomendable es hacerlo sobre la columna que tenga la llave primaria, porque ahí garantizamos que no existan valores nulos. Cuando no puedo garantizar eso, entonces la mejor forma de contar sería involucrando en este caso toda la información que tengo en una tabla en particular, que sería esta última versión de la función count. Bueno, ya tengo ahorita el valor expresado de cualquiera de estas funciones de agregación para todo el banco. Vamos a suponer, por ejemplo, que en este caso me pidieran solamente el saldo promedio. Ya nada más lo voy a llevar hacia una función de agregación, pero el efecto sería exactamente el mismo para cualquiera de las otras 5. Entonces, por ejemplo, vamos a pensar que ahora quiero el saldo. Voy a ilustrarlo con el saldo menor. El saldo menor de la sucursal, por ejemplo, Coajimalpa. Entonces vean, ahora ya no es todo el banco, es solo una sucursal en el banco. Dado que yo no sé cuál es el número que corresponde con la sucursal Coajimalpa, entonces lo que tendría que hacer en mi consulta es hacer un join, en este caso entre cuenta y sucursal. Y dado que cuenta y sucursal tienen como atributo en común número de sucursal, voy a hacerlo con la perspectiva join natural. Entonces vamos a seleccionar, en este caso vamos a poner min saldo y esto lo voy a hacer de la tabla cuenta natural join sucursal, donde el nombre de sucursal es igual a Coajimalpa. Vamos a ver. Entonces ejecutamos nuestra consulta
Y vean que en este caso me está diciendo que el menor saldo que tengo en la sucursal Coajimalpa es de 3,648.71, contrario a lo que nos había dicho la consulta cuando trabajamos con todo el banco. Con todo el banco, el menor saldo era de 1,005 pesos. El saldo en la sucursal Coajimalpa es mayor que este porque ya nada más estoy tomando en consideración una sola de las sucursales, ¿sale? Entonces, vean ahí cómo está variando en este sentido la especificación. Bueno, ahora bien, aquí pues yo no tengo ningún problema porque en la consulta, dado que utilicé el where, vean que yo sé que el valor que estoy obteniendo, 3,648.71, pues es forzosamente de la sucursal Coajimalpa. Pero vamos a ver ahora qué pasaría si lo que yo necesito es encontrar exactamente esta misma información, pero referida a cada una de las sucursales que tenemos en el banco, ¿sale? Entonces vean ahí, ya cambia en este caso la consulta. Entonces, para obtener, que eso es justamente parte de lo que me piden en el ejemplo 26, pero no todavía completo porque me piden algunas funciones adicionales. Entonces vamos a poner por aquí, vamos a poner el saldo promedio. O bueno, lo voy a dejar con este mismo ejemplo, el menor saldo, y luego lo llevo a saldo promedio. El menor saldo de cada sucursal en el banco. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que sucedió para que pudiéramos obtener esta información? Bueno, cuando estaba trabajando con el menor saldo de todas las cuentas, lo que hizo la consulta es ir a la relación cuenta, fijarse solamente en la columna saldo, recuperó todos esos valores y ya que tenía todos esos valores, buscó entre todos ellos cuál era el menor. Ahora, ¿qué pasa cuando pedí toda la información, pero de la sucursal Coajimalpa? Bueno, en este caso lo que hizo fue, después de que hicimos el join, en este caso con la tabla sucursal, aquí lo voy a especificar. Entonces vean aquí, vamos a hacer una selección de toda la información. Y vamos a ver qué es lo que estamos obteniendo. Entonces vean que al momento de hacer esta consulta, aquí tenemos toda la información de todos los saldos que tengo en todas las sucursales del banco. En el momento en el que yo le dije solamente fíjate en lo que sucede en Coajimalpa, vean que las tuplas no están ordenadas, están almacenadas en el orden en el que fueron solicitadas en cada una de las sucursales del banco. Entonces vamos a efectuar aquí la consulta. Y vean que una vez que efectúa la consulta, se encarga de reunir o de poner juntas todas las tuplas que corresponden con el valor indicado en el predicado. En este caso, el nombre de sucursal igual a Coajimalpa. Y ya que tenía el foco de atención exclusivamente en estas tuplas que todas pertenecen a la misma sucursal, entonces buscó en los saldos cuál era el menor saldo que teníamos especificados. Ahora, ¿qué es lo que necesito hacer? Necesito que haga este mismo proceso, pero para todas y cada una de las sucursales que tengo en el banco. Si yo siguiera este proceso y fuera cambiando directamente en el nombre de sucursal, el nombre de la sucursal, y yo quisiera obtenerlo de esta forma a mano, que no sería recomendable, eso implicaría que tuviera que ejecutar 191 consultas porque tengo 191 sucursales y tendría que efectuar una consulta por cada uno de los nombres de sucursal distintos que tengo en la tabla sucursal, lo cual evidentemente no es nada operativo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para poder obtener el menor saldo en cada una de las sucursales del banco? Pues justamente parte de este proceso. Entonces, para que pudiera encontrar el saldo menor en la sucursal Coajimalpa, necesito colocar todas las filas de la sucursal Coajimalpa juntas. Es decir, necesito formar un grupo. En este caso, el grupo Coajimalpa. ¿Sale? Pero aquí solamente fue un solo grupo el que le pedí y no requerí nada adicional más que el filtro en la cláusula where. Pero cuando necesito que lo haga de manera automática, entonces ya no me conviene de esta forma porque hacerlo exclusivamente utilizando el where, eso implicaría yo ir sustituyendo cada uno de los valores manualmente y eso no resulta, como les comentaba, nada operativo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Entonces, quiero el menor saldo. Lo quiero para todo el banco, entonces vamos a poner aquí la cláusula group by.
¿Qué es lo que necesito hacer en la cláusula group by? Lo que necesito hacer en la cláusula group by es indicarle cuál es el atributo con respecto al cual quiero formar los grupos. Vean que en el ejemplo anterior el valor que utilicé para formar el grupo fue el valor del nombre de la sucursal. En ese sentido igualado particularmente a Coajimalpa. Ahorita no lo voy a igualar absolutamente a nadie. Quiero que lo haga sobre todos los posibles grupos que se puedan formar. Entonces en este sentido voy a utilizar exactamente el mismo atributo que ocupé en la consulta anterior en el where. En este caso será el nombre de la sucursal. Entonces vamos a efectuar la consulta y ahora en lugar de obtener un solo resultado debería de estar obteniendo 191 resultados. Vamos a ejecutar la consulta. Pueden ustedes observar que estoy obteniendo 191 filas y en cada una de estas filas me está entregando el menor saldo que resultó en cada uno de los grupos que se pudieron formar. Ahora bien, esta información no me sirve mucho porque a mí me interesaría saber ese menor saldo a qué sucursal pertenece. Entonces aquí voy a comenzar a agregar un poco de detalle, pero no el detalle de cada cuenta, ¿sale? Simplemente una especie de categoría que me permite identificar cada uno de los distintos valores que se entregaron en la consulta. Entonces lo que voy a hacer es directamente en la cláusula select voy a agregar justamente el atributo que está funcionando para grupos o para determinar las categorías. En este caso es el nombre de la sucursal. Entonces lo agregamos y efectuamos la consulta. Entonces vean que ahora de estos 191 filas, ahora yo ya sé ese valor a qué sucursal está perteneciendo, ¿sale? Entonces vean, ¿qué es lo que debe de suceder cuando estoy trabajando entonces con la cláusula group by? Si tú quieres conocer cuál es la categoría asociada a cada uno de los resúmenes que se obtuvieron, esta es la categoría asociada a cada uno de los resúmenes que se obtuvieron. Entonces lo que debe de suceder en tu consulta es que este valor que no está involucrada en una función de agregación debe de ser uno de los atributos que aparezca dentro de la cláusula group by. Ahorita solamente estoy formando grupos con respecto a un solo atributo, pero la realidad es que yo voy a poder formar grupos con respecto a todos los atributos que yo quiera. ¿Sale? Entonces, en ese sentido, si quiero generar grupos dentro de grupos, entonces esa especificación la tendré que especificar en el group by, y para que yo pueda saber cada una de esas categorías en cada uno de esos subgrupos, yo voy a necesitar agregar exactamente el mismo valor. Se recomienda que sea exactamente en el mismo orden en el que se está especificando dentro de la cláusula group by. Ya veremos un ejemplo que trabaje exactamente con esto, pero lo que quiero que ustedes se queden con la idea es que el valor que tengo aquí debe de tener una correspondencia 1 a 1 con el valor que tengo en la cláusula group by. Y si aparece más de un valor aquí que no esté relacionado con la función de agregación, todos estos valores deberán de aparecer en ese orden recomendable dentro de la cláusula group by. ¿Sale? Entonces, bueno, ahí ya tengo la información, en este caso, del menor saldo en cada una de las sucursales. Y además puedo involucrar aquí la cláusula order by para ordenar. Puedo hacerlo por el nombre de sucursal o, como ya habíamos visto en álgebra relacional, lo puedo ordenar por posición de columnas. Entonces, si quiero ordenar por el nombre de sucursal está en la posición 1. Entonces, ejecutamos la consulta y obtenemos la información ordenada, en este caso, por nombre de sucursal. ¿Sale? Entonces, revisen por favor estos conceptos, estos pequeños ejemplos, para que los puedan analizar, puedan entender qué es lo que está sucediendo, cómo se está construyendo en este sentido la consulta para que pueda obtener el resultado. Y cualquier duda, cualquier comentario me lo hacen saber para que lo pueda resolver. Bueno, ahora sí, vamos a nuestro ejemplo 26. Me pide obtener menor saldo, ya lo obtuvimos. Pero ahora me piden al mismo tiempo el mayor saldo, el saldo promedio, la suma de saldos y el total de cuentas de todo el banco. Entonces ahora sí, voy a copiar esta. Vamos con el ejemplo 26. Entonces, me piden menor saldo. Vean que en este caso estos son los famosos calculados. Como esta información no la tengo almacenada en la tabla, en este caso ni en cuenta ni en sucursal, pierde el nombre y le está dejando el nombre de la función de agregación que ejecute. ¿Sale? Entonces, aquí lo recomendable sería, en este sentido, poder trabajar directamente con el metadato correspondiente para que vayamos entendiendo qué es el valor resumen que estoy obteniendo, en este caso, en cada consulta. Entonces, vamos a ponerle aquí como metadato saldo menor. Voy a ponerle incluso entrecomillado para que aparezca con espacio. Recuerden que comilla doble me permite considerar el metadato exactamente como lo escribo. ¿Sale? Entonces, bueno, ya tendría el menor saldo. Me piden el mayor saldo, entonces vamos a poner aquí max
saldo. Lo voy a poner con, y le voy a dar aquí un salto de línea, ahorita van a ver por qué. Entonces tendremos aquí mayor saldo, y ese sería el saldo mayor. Vamos a obtener el saldo promedio, y esto sería saldo promedio. Luego tendríamos el total, que sería sum, saldo. Aquí vamos a poner total, saldo. Y la última, aquí me están faltando comas para separar. Y me está faltando el conteo. Vamos a contar aquí, por ejemplo, los números de cuenta. Y le vamos a poner total cuentas. Esta información me la están pidiendo para todo el banco, sin ninguna excepción. Entonces aquí directamente lo puedo hacer sobre la relación cuenta, para el ejemplo 26. Entonces, ejecutamos la consulta. Vean que en este caso, hace un momento, efectué estas consultas utilizando, las consultas por separado. ¿Sale? Y ahorita lo que estoy haciendo es utilizando la misma consulta para devolver los 5 valores de las funciones de agregación. ¿Sale? Entonces, bueno, ahí es el resumen para todo el banco. Menor saldo en todo el banco, mayor saldo en todo el banco, el saldo promedio, el total del saldo y el total de cuentas que tengo almacenados en este caso. ¿Por qué les estoy dando en este sentido una línea por cada uno de los valores y podría haberlos puesto en la misma? Porque recuerden que aquí puedo yo utilizar, por ejemplo, mis funciones para poder formatear. Entonces yo aquí puedo utilizar el toChart sobre el resumen y aplicarle en este caso un formato, el formato de moneda, porque al final es dinero. Entonces utilizamos el FM para indicar la cantidad de dígitos. Vamos a dejarle 2 decimales y esto será directamente el saldo, el formateo para el saldo menor. ¿Sale? Entonces voy a copiar este formato y lo voy a aplicar en los resúmenes que tienen que ver con dinero. Entonces en el saldo máximo también vamos a tener aquí este formato para el saldo mayor, lo mismo para el promedio y lo mismo para la suma. Vean que en este caso no lo voy a utilizar en el conteo porque ese conteo no es dinero. ¿Sale? Entonces, bueno, ejecutamos la consulta y ahora vean que aparecen las cantidades formateadas. Recuerden que aquí ya las cantidades ya perdieron su característica de número. Entonces ya no puedo realizar ninguna operación que involucre números. Aquí ya es texto. Entonces si requiero realizar alguna operación, la operación tiene que ocurrir en este punto. Es decir, antes de que entre el formato. ¿Sale? Entonces, bueno, ahí está el resumen. Vean que con una sola consulta puedo obtener la perspectiva de resumen en cualquiera de las 5 posibilidades, pero muy importante aquí es para todo el banco. ¿Sale? Entonces, esa sería si lo vemos desde el punto de vista de detalle de la información o granularidad, que también así se conoce en la literatura, estaríamos trabajando con grano grueso. Siempre que ustedes escuchen la palabra grano grueso, significa que estoy obteniendo la información con absolutamente nada de detalle. ¿Sale? Entonces, conforme vayamos detallando estos aspectos de información, estaremos avanzando hacia lo que se conoce como grano fino. El grano fino significa tener información con mucho mayor nivel de detalle. ¿Sale? Entonces, aquí estaría en grano grueso porque no estoy obteniendo ningún detalle dado que la información está asociada completamente hacia el banco. ¿Sale? Bueno. Cualquier duda, cualquier comentario, por favor me lo hacen saber. Vamos con el ejemplo 27. Me pide obtener la misma información, pero ahora solo para Nogales. Ya lo habíamos hecho para Coajimalpa, pero solamente con un valor. Entonces ahora me piden exactamente lo mismo. Vamos con el ejemplo 27. Exactamente lo mismo, pero ahora no es todo el banco. Me interesa una sucursal en particular. Como no sé cuál es el número de la sucursal, entonces me voy a apoyar con un natural join
a la tabla sucursal, en donde ya tengo el nombre de la sucursal, y aquí mi condición sería que el nombre de la sucursal tiene que ser Nogales. ¿Sale? Entonces, bueno, ejecutamos la consulta. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Bueno, lo que ya habíamos analizado con Coajimalpa. Entonces, primero reúne la información de cuenta y sucursal, ya que tiene toda esa tabla. Entra el filtro y se queda solamente con las tuplas que pertenecen a la sucursal Nogales. Y ya que tengo ese grupo formado, entran en este caso las 5 funciones de agregación y encuentro el resumen. Entonces ven, ahí tengo el menor saldo para Nogales, que no es necesariamente el menor saldo en todo el banco, porque aquí solo estoy considerando, recuerden, una sola sucursal. ¿Sale? Entonces el saldo mayor, el saldo promedio, el total de saldos y el total de cuentas, vean que estoy obteniendo en este caso solamente 70, cuando en todo el banco tengo 12.035. ¿Sale? Entonces, bueno, todavía no estoy formando grupos. ¿Sale? Entonces, aquí ya formé solamente un grupo, pero no varios grupos. Recuerden que cuando necesito formar varios grupos es cuando necesito apoyarme en la cláusula Group By. Entonces, vamos al siguiente ejemplo. Sería el ejemplo 28. Me piden obtener la misma información de la consulta anterior, es decir, la que hicimos para Nogales, pero ahora considerando cada una de las sucursales del banco. Entonces, en el ejemplo 28, necesito, aquí lo voy a anotar, crear un resumen para varios grupos. Entonces, si vamos a utilizar varios grupos, entonces recuerden que necesitamos en este caso utilizar la cláusula Group By. Entonces ya tengo la especificación de cuál va a ser el tipo de resumen. Nuevamente, como lo necesito hacer por sucursal, lo que vamos a hacer es, vamos a apoyarnos en esta consulta en donde ya utilizamos el Natural Join, porque lo requiero para formar grupos por sucursal. Y ya que tengo definido la infraestructura para poder tener acceso al atributo que voy a utilizar como grupo, vamos a utilizar en este caso la cláusula Group By con el atributo que necesito, que sería en este caso el nombre de la sucursal. Recuerden, si ejecuto la consulta así, estaría ya obteniendo más de un grupo. ¿Cuántos? 191 grupos. Aquí está el detalle de saldo menor, saldo mayor, saldo promedio, total saldo y total de cuentas para cada una de las sucursales en el banco. Estos resultados ya es lo que me piden, pero no me sirve del todo porque me gustaría saber a qué sucursal pertenece. Entonces recuerden que cuando quiero agregar o quiero avanzar, en este caso hacia grano fino, podría agregar en el caso de Select el nombre de la sucursal. Vean que estoy agregando un atributo que no está relacionado con alguna función de agregación. Todos los valores en donde ustedes vean alguna de las funciones de agregación es un atributo que está relacionado con una función de agregación, y esos no van en la cláusula Group By. Vean que en la cláusula Group By no estoy colocando la columna saldo. ¿Por qué? Porque está relacionada con una función de agregación. Sin embargo, vean que agregué el nombre de sucursal, y el nombre de sucursal es un atributo que no está relacionado con alguna función de agregación. Todos aquellos que no se relacionen con alguna función de agregación tendrán que aparecer explícitamente en la cláusula Group By. Entonces ejecutamos la consulta y ahora ya estoy obteniendo el resumen de las 5 funciones de agregación para todas las sucursales que tengo en el banco. Y como ya habíamos visto, puedo poner aquí un order by, por ejemplo, por la columna en la posición 1, que sería en este caso el nombre de la sucursal. Recuerden que si en la cláusula order by no le indico absolutamente nada, significa que estoy solicitando un ordenamiento ascendente. ¿Sale? Entonces, bueno, ahí sería ya la información de el resumen de las 5 funciones de agregación para cada una de las sucursales que tenemos en el banco. ¿Sale? Ejemplo 28. Bueno, entonces esto, vean que yo aquí podría cambiar en ese sentido la granularidad. Vean los valores que estoy obteniendo en este caso para cada una de las sucursales. Vean lo que sucedería aquí. Voy a poner cambiando la granularidad. Recuerden que granularidad significa detalle. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, ¿qué tal que en lugar de utilizar sucursal, obtengo estado? En este caso, lo que obtendríamos, vean que aquí me está marcando un problema.
Vamos a entender el error. Me dice, la columna nombre de sucursal debe de aparecer en la cláusula group by o ser usada en alguna función de agregación, justamente lo que les comentaba. Entonces vean que aquí el error que me está marcando es porque yo aquí le digo, quiero que obtengas el nombre de sucursal, pero si esta no está relacionada con una función de agregación, está obligado a aparecer en group by, pero yo no quería hacer el resumen por sucursal, quería hacer el resumen por estado. Entonces recuerden, debe de haber una correspondencia 1 a 1 entre el atributo que tengo en group by con el atributo que aparece en select, para que no vayamos a tener problema. Entonces, si ustedes ven un error así cuando están ejecutando una consulta de agrupación, justamente el problema va por ahí, porque colocaron un atributo que no estaba relacionado con función de agregación y que debía de aparecer en la cláusula group by y no aparece. Entonces, vean, aquí estaríamos obteniendo el resumen de las 5 funciones de agregación por estado. Entonces, vimos que cuando lo hacíamos para todo el banco, una fila. Cuando lo hago para todo el banco estoy obteniendo 30 filas, debería de haber obtenido 32, pero entonces esto significa que hay 2 estados de la República en donde este banco no tiene presencia. Y cuando lo hice con sucursal, obtuve 191 filas. Entonces vean que en la cláusula group by, aquí le vamos a poner, controlamos la granularidad o el nivel de detalle en que se quiere obtener, en este caso, el nivel de resumen. ¿Sale? Entonces lo puedo hacer para todo el banco, no necesito group by. Lo puedo hacer para una sola sucursal, no necesito group by. Lo quiero hacer para todos los estados, necesito group by. Estoy obteniendo alrededor de 30, bueno, en este caso 30 filas. Lo quiero hacer para todas las sucursales, otra vez la cláusula group by porque necesito generar más de un grupo y estoy obteniendo 191 filas. Entonces vean que conforme ustedes controlen la granularidad es posible que tengan más filas o menos filas dependiendo del nivel de detalle con el cual ustedes estén trabajando. Y siguiendo con esta misma idea, entonces yo podría obtener, aquí lo voy a poner, el resumen por estado y sucursal. Entonces si yo quisiera obtener el resumen por estado y sucursal, entonces tendré que agregar nombre sucursal en la cláusula group by y correspondencia 1 a 1, recuerden, entre group by y select. Entonces tendremos aquí el nombre de la sucursal. Y después las funciones que están trabajando directamente con el resumen. ¿Sale? Entonces vean aquí. Justamente era lo que les platicaba, la especificación de generar grupos dentro de grupos. Entonces vean aquí, tengo el primer grupo que es con respecto al estado, el segundo grupo con respecto a sucursal y luego a partir de ahí los resúmenes están asociados al subgrupo que tengo en este caso. En este sentido está funcionando como subgrupo el nombre de la sucursal. Aquí no se ven directamente los grupos porque no estoy ordenando la información, entonces voy a llevar mi consulta hasta el primer hasta el ordenamiento de la primera columna. Entonces vean que al llevar el ordenamiento hacia la columna, a la primera columna que es estado, vean que ya aparecen ahí todas las sucursales que tengo en el estado de Aguascalientes. Estas, vean que pedí un ordenamiento ascendente, entonces el estado ya aparece de los estados con letra A hasta los estados con letra Z, pero también puedo generar ordenamiento por más de un atributo. Entonces podría yo, por ejemplo, decirle también ordéname, en este caso, por el segundo atributo. Entonces puedo utilizar por posición o puedo utilizar, recuerden, por nombre. Entonces aquí voy a indicar que quiero el nombre de la sucursal. Ambas funcionan. Si yo no indico absolutamente nada, significa que ambos ordenamientos son ascendentes. Entonces vean, ahora ya tendría dentro del grupo Aguascalientes, voy a hacer un poco más grande este panel para que lo podamos observar. Vean, aquí está el grupo Aguascalientes. Es el grupo Aguascalientes. Dentro del grupo Aguascalientes tengo estos subgrupos, que es el subgrupo Altaria, Jardines de la Asunción, Plaza San Marcos, etcétera. Y vean que estos también están ordenados de forma ascendente. Y luego ahí tengo los saldos, el saldo menor, saldo mayor, saldo promedio, total de saldo y total de cuentas en cada una de las sucursales que tenemos en ese estado. Y así para todos los estados en donde el banco tiene presencia. ¿Sale? Bueno. Ahora bien, entonces vean aquí, estoy controlando entonces la granularidad. Voy a quitar este fragmento que no me está sirviendo. Bueno, entonces, ahora bien, cuando ejecutamos la consulta de resumen utilizando como grupos estado, obtuvimos 30 filas.
cuando generé la consulta utilizando el nombre de sucursal, que era hasta el momento el mayor detalle que tenía, obtuve 191 filas. Vean que si ejecuto esta consulta por estado y por sucursal, voy a obtener la cardinalidad más grande dependiendo del subgrupo que haya trabajado. En este caso, el subgrupo que estoy trabajando es el nombre de sucursal y entonces estoy obteniendo 191 filas. Pero vean cómo se está detallando en este caso la información. Estos valores que tengo los tengo por grupo y por estado. Entonces aquí, como ustedes pueden observar en la cláusula Group By, estoy controlando en este sentido la granularidad. Entre más atributos aparezcan en Group By, más detallada aparecerá esta información y los valores agregados cada vez serán viendo más pequeños. Conforme tengamos una granularidad más gruesa, estos valores serán mucho más grandes, ¿vale? Entonces vayan teniendo en cuenta justamente esa característica. Bueno, cualquier duda, cualquier comentario, por favor, me lo hacen saber. Vamos ahora con el ejemplo 29. El ejemplo 29 me pide obtener el total de prestatarios e importe promedio por estado, sucursal, año y trimestre. Vean que esto es lo que me está diciendo cuál es la granularidad que debe de tener en este caso mi consulta, ¿sale? Entonces habrá que tener ahí mucho cuidado con respecto a cómo voy a involucrar mi consulta para poder obtener en este caso la información adecuada. Entonces vamos con el ejemplo número 29 que tiene que ver con la perspectiva de prestatarios. Me piden solamente total de prestatarios e importe promedio. Entonces vamos allá. Entonces vamos con el ejemplo número 29. Entonces me piden seleccionar. Ahorita voy a especificar qué pongo en el select porque primero voy a resolver la granularidad y después ya indicamos en el select qué es lo que quiero ver. Bueno, me piden en este sentido la perspectiva que tiene que ver con préstamos por sucursal. Entonces voy a utilizar la tabla préstamo en Natural Join porque tienen atributo en común con la tabla sucursal. En este caso el atributo en común es el número de sucursal. Entonces aquí ya tengo esta especificación y ahora lo que voy a hacer es vamos a generar la agrupación. ¿Cómo quiero que se detalle en este sentido la agrupación? Bueno, de acuerdo a la consulta me está diciendo que debe de ser estado, sucursal. Vean que el estado y la sucursal lo puedo sacar de aquí. Entonces tendríamos estado, nombre de la sucursal y luego me piden año y trimestre. Entonces el año es un valor que puedo obtener de la fecha de los préstamos. Entonces vamos en este caso a utilizar la función extract. Vamos a recuperar el año de la fecha y me piden además hacerlo por trimestre, ¿sale? Entonces puedo utilizar, por ejemplo, podría seguir utilizando extract o puedo utilizar datepart. Voy a dejar estas dos para que ustedes las tengan, no las pierdan de vista. Vamos a hacer el trimestre y esto lo quiero hacer de la fecha, ¿sale? Entonces esa sería la granularidad. Entonces esto mismo debe de haber una correspondencia 1 a 1 en la cláusula select. Lo pongo aquí, ¿sale? Ahora bien, aquí, como ya es presentación, le voy a dar nombre. Entonces, esta extracción del año se va a llamar año, mientras que esta extracción del trimestre se va a llamar trimestre. Ahora la pregunta es, ¿por qué? Si ya le estoy dando nombre aquí de año y nombre de aquí a trimestre, ¿por qué aquí no pongo literal año y aquí no pongo trimestre? La razón es muy simple. Recuerden el orden de ejecución de las consultas. Lo primero que ocurre es from. Ya que ocurrió from, si hay where, resulta where, y si no, aparecería group by. Entonces vean que para cuando esta parte de la consulta se ejecuta, todavía no sé que esto se va a llamar año y que esto se va a llamar trimestre, ¿sale? Entonces por esa razón es que no puedo utilizar los metadatos definidos en select, porque select en esta consulta sería lo último que se efectúa, ¿sale? Entonces tengan nada más mucho cuidado con eso. Bueno, ahí está el nivel de detalle que quiero trabajar para mi consulta y lo que me piden ahora es que indique en este caso el importe promedio. Entonces voy a hacerlo con la función toChar para darle formato y quiero utilizar ABG
porque es importe promedio, el importe, vamos a aplicar el formato LFM, 2 decimales, y esto lo voy a llamar justamente importe promedio. Y el otro resumen que me piden, porque me piden solamente 2, en este caso es el total de prestatarios. Los vamos a contar. Aquí no voy a aplicar formato porque esto no es dinero. Entonces vamos a contar en este caso los números de préstamo diferentes. Dado que es una columna llave primaria, no tengo que utilizar distinct. Y esto lo voy a llamar como total prestatarios. Total prestatarios. Y bueno, vamos a efectuar en este caso nuestra consulta. Y vean que en este caso la cardinalidad incrementa a 2.258 filas por la cantidad de detalle que estoy trabajando. Entonces vean, aquí están los diferentes grupos. Aquí estoy trabajando con 4 grupos para que los pueda visualizar de manera adecuada. Entonces vamos a utilizar aquí un order by y voy a hacerlo en este caso simplemente por la posición de las columnas. Entonces voy a ordenar por la columna 1, 2, 3 y 4, que son estado, nombre de sucursal, año y trimestre. Y aquí tendríamos entonces nuestro ejemplo 29. 2.258 filas, y aquí está grupo Aguascalientes, grupo Altaria, grupo 2012 y luego los grupos por cada uno de los 4 trimestres. Vean que en este caso estoy generando 4 filas por cada uno de los años de los que tengo información para cada una de las sucursales en cada uno de los estados. Entonces, por esa razón es que esta consulta, aunque es una consulta de resumen, vean que me está generando muchas filas. Entonces, no pierdan de vista eso. No por el hecho de estar trabajando con consultas de resumen significa que voy a tener pocas filas. ¿De qué depende que tengamos más o menos filas? Depende de la granularidad, depende del nivel al cual quieran detallar, en este sentido, la consulta de resumen. ¿Sale? Entonces vean, aquí lo resolví directamente con Natural Join, pero también lo puedo hacer con Theta Join. Aquí lo voy a copiar. Vamos a poner ejemplo 30 utilizando Theta Join. Entonces, si fuera con Theta Join, lo que cambiaría es aquí. Entonces tendríamos préstamo, que voy a llamarla la tabla A. La voy a reunir con la relación sucursal, que voy a llamar B, y la condición de reunión es que voy a tomar de A el número de sucursal y voy a buscar que sea el mismo que tengo en la tabla B, número de sucursal. Tengo que verificar si no hay atributos que se dupliquen o que hay ambigüedad. En este caso, el atributo donde habría ambigüedad sería el número de sucursal. Entonces, si recuperáramos en la consulta el número de sucursal, debería de tener cuidado porque habría que indicarle de cuál relación necesito obtener este resultado. Como no hay, simplemente ejecuto la consulta. Aquí está. Me equivoqué al escribirlo, es sucursal. Entonces, ejecutamos la consulta. Y estamos obteniendo el mismo resultado, 2.258 filas. ¿Sale? Y también lo podría utilizar simplemente con la cláusula, en la cláusula from, la lista de las tablas, y resolviendo en la cláusula where justamente la reunión de las tablas. Entonces depende de la forma, de la perspectiva en la cual ustedes quieran trabajar directamente esta información, es como ustedes pueden estructurarla y vean que el resultado no cambia, simplemente estoy escribiendo la consulta de forma diferente. ¿Sale? Entonces, bueno, revisen estos ejemplos, cualquier cosa, cualquier comentario, por favor, me lo hacen saber. ¿Sale? Y bueno, vámonos con el último ejemplo de este video, que es el ejemplo número 30. Me pide en este caso obtener el total de prestatarios y cuentavientes por estado, sucursal, año y trimestre. Vean que ahí me está dando nuevamente la granularidad al que quieren en este sentido llevar la consulta. Y de momento la voy a dejar ahí porque vean que me dice aquí la condición que esto se va a realizar siempre que el total de cuentas sea mayor a 6. Entonces voy a dejar nada más este video al trabajo con Group By, y en la siguiente entrega les explico cómo trabajar en este sentido con el filtro para grupos, que se trabaja de una forma diferente. ¿Sale? Entonces ahorita el ejemplo 30, lo voy a poner como 30.1, lo voy a resolver simplemente pensando que me hubieran pedido total de prestatarios y cuentavientes por estado, sucursal, año y trimestre. A ese nivel lo voy a dejar. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos con el ejemplo
aquí era el ejemplo 29, no el ejemplo 30, ejemplo 29, ahora sí vamos con el ejemplo 30. Ejemplo 30, ¿sale? Entonces, voy a resolver al final el select. Vamos primero con la cláusula from. Entonces, en el caso del ejemplo 30, me piden prestatarios y cuentavientes, es decir, las dos perspectivas. Si voy al esquema de la base de datos, me piden la perspectiva de cuentas y me piden la perspectiva de préstamos, ¿sale? Entonces, lo que voy a hacer aquí es trabajar directamente con las relaciones sucursal, cuenta y préstamo, porque el resumen me lo piden por estado y sucursal. Eso lo tomo directamente de la tabla sucursal, pero el año y el trimestre lo tendría que tomar de las fechas en que se otorgaron los préstamos y las fechas en las que se otorgaron las cuentas. Entonces, esas serían las tres tablas que necesitaría: sucursal, cuenta y préstamo, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a realizarlo. Entonces, voy a trabajar con la relación sucursal. Voy a hacerlo trabajando con un theta join. Entonces, vamos a trabajar con la relación sucursal, que voy a llamar en este caso A. Y esta la voy a reunir con la tabla cuenta, que voy a llamar B. Como ustedes pueden observar, entre cuenta y sucursal, el atributo en común es número de sucursal, de la misma forma que entre préstamo y sucursal es el número de sucursal, ¿sale? Entonces, en este caso, para reunir sucursal con cuenta, lo que voy a hacer es tomar de la relación A el número de sucursal y voy a buscar que sea el mismo que tengo en la tabla B, número de sucursal, ¿sale? Esa es la primera reunión, ¿sale? Ya que tengo esto, vamos a reunir esta tabla que se acaba de formar con la relación préstamo, ¿sale? Esta tabla préstamo la voy a llamar la tabla C. ¿Cuál va a ser mi condición de reunión? Esta también la voy a reunir con sucursal, ¿sale? Que es el punto que tiene en común. Vean que yo no podría reunir en este caso cuenta con préstamo porque no hay atributo en común. Entonces, si estoy involucrando préstamo también se tiene que reunir en este caso con la relación sucursal. Entonces tendríamos aquí, tomaría de la relación C el número, en este caso de sucursal, y buscaría que sea el mismo que tengo en A. Entonces tendremos aquí A punto número de sucursal. Ahí está. Esta sería la reunión de tablas. Ahora bien, ¿qué es lo que necesito en este caso? Necesitamos adicionalmente trabajar con los aspectos que tienen que ver con trimestre y con fecha, ¿sale? Entonces vamos directamente aquí a trabajar con el group by. Entonces voy a poner aquí los aspectos que necesito. Recuerden que la granularidad que me están pidiendo me la están indicando por estado, sucursal, año y trimestre, ¿sale? Entonces vamos a trabajar aquí. Entonces me piden estado. ¿Cuál estado voy a trabajar? Pues es el estado para tiene que ser el mismo estado independientemente de si es cuenta o préstamo. Entonces voy a trabajarlo directamente con la tabla A. Entonces vamos a decir aquí A.estado. Vamos a tomar ahora el nombre de la sucursal. Vamos a tomar, por ejemplo, A.nombre sucursal. Porque necesito que sea el mismo tanto en las cuentas como en los préstamos. Eso no debe de cambiar. Y necesitamos ahora la extracción de el año. Este lo voy a hacer de la relación B, que es la tabla cuenta. Entonces vamos a hacerlo de B.cuenta, perdón, B.fecha. Entonces voy a buscar que sea exactamente el mismo año tanto en la cuenta como el préstamo. Ahorita lo resuelvo. Entonces vamos a extraer el año de la fecha. Y vamos a quedarnos también con el date part. Voy a poner acá abajo. El date part. En este caso del trimestre. De lo mismo, B.fecha, que es la relación cuenta. ¿Sale? Bueno, aquí está resuelta entonces el tema de la granularidad.
Entonces esta granularidad es la que voy a utilizar directamente para la cláusula select. Entonces en la cláusula select necesito que aparezca el estado, la sucursal, necesito la extracción del año, que voy a llamarlo año, y la extracción del trimestre, que voy a llamarlo trimestre. ¿Y qué voy a necesitar? Voy a necesitar adicionalmente contar, porque me piden el total de prestatarios y el total de cuentas. Entonces vamos a contar en este caso los números de cuenta, eso los tengo en la tabla B. Entonces sería B.número de cuenta, y esto lo voy a llamar total cuentavientes. Y vamos a contar, lo voy a poner acá abajo para que no se confundan, y voy a hacer algo muy similar, pero ahora lo voy a contar de la tabla C, que es en donde tengo los préstamos, el número de préstamo, y esto lo voy a llamar total prestatarios. ¿Sale? Ahora bien, ¿qué más necesito? Dado que necesito sacar resumen por estado sucursal y necesito que sea mismo año para los préstamos y mismo año para las cuentas, esa es una característica que no había considerado directamente en la escritura de mi cuenta. Es decir, voy a hacer el resumen, pensemos Aguascalientes, año 2012, primer trimestre, y eso debe de valer tanto para las cuentas como para los préstamos. Esa característica donde tengo que hacer coincidir año y trimestre no la había considerado al momento de escribir mi consulta. Entonces, ¿dónde la voy a considerar? La voy a considerar al momento de estar construyendo la tabla. Entonces me voy a ir a la cláusula from y en el último de los on vamos a agregar la última característica. ¿Qué es lo que vamos a estar esperando aquí? Lo que voy a estar esperando aquí es que cuando hagamos la extracción, la voy a copiar de aquí para ya no escribirla. Cuando hagamos la extracción del año de la fecha que tengo en la tabla B, tiene que ser igual a la extracción del año, pero del que tengo en la tabla C, que es la información de los préstamos. Y además, cuando nos quedemos con el trimestre de la fecha en cuenta, que es la tabla B, debe de ser igual al trimestre que se obtenga de la fecha en la tabla C, es decir, en la relación préstamo. Bueno, entonces vean que tenemos una consulta más compleja que tiene algunos elementos adicionales, pero vean que la construcción fue relativamente sencilla. Espero que la explicación que hice sobre cada una de las partes y las razones por las cuales escribí la condición así esté quedando claro. De todos modos, analicen, vean el resultado y cualquier aspecto lo podemos analizar. Entonces voy a efectuar aquí la consulta. Como ustedes pueden observar, aquí me está marcando un error. ¿Cuál es el error? Bueno, pues no estoy escribiendo bien la cláusula. Es la cláusula group by. Entonces, bueno, corrijo el problema. Vamos a efectuar la consulta. Tarda un poco por la cantidad de información que tiene que trabajar. Y bueno, vean, ya tengo aquí el resumen. Ahora bien, vean que la consulta ya obtiene por grupo de estado, sucursal, año y trimestre. Y ahí está el total de cuentavientes y el total de prestatarios. Voy a hacer un poco más grande el panel y ahí voy a dejar el video. Entonces vean aquí, me está diciendo, en el primer trimestre de 2012 hay un cuentaviente, un prestatario. Puede presentarse el caso. En el segundo trimestre de 2012 hay 24 cuentavientes y 24 prestatarios. Bueno, no quiere decir que no se pueda presentar, pero vean que en todas las filas que estoy obteniendo, exactamente el mismo resultado que tengo en cuentavientes es el mismo resultado que tengo en prestatarios. ¿Sale? Y eso pues ya no me está haciendo tanto sentido. Pareciera que hay algo raro en lo que estoy escribiendo en la consulta. ¿Sale? Pero bueno, ahorita la consulta ya me está devolviendo resultado. ¿Sale? Entonces, bueno, en términos de construcción, esa sería la consulta utilizando el group by. Sin embargo, en términos del resultado que estoy obteniendo aquí,
la verdad es que algo no me está cuadrando, ¿sale? Pero bueno, voy a dejar el video hasta aquí para que no se haga tan largo y en la siguiente entrega comienzo con el ejercicio 30 para resolver este problema en donde se están dando los mismos conteos para cuentavientes y prestatarios y terminamos de construir la consulta en el ejercicio 30 porque me pide aplicar un filtro, ¿sale? Y entonces ya platicamos sobre los filtros, ¿sale? Entonces, por favor, revisen los comentarios sobre la cláusula group by, vean los resultados, vean el análisis que se hizo, principalmente en esta consulta, analicen y piensen en este problema que se está presentando y lo resolvemos en el siguiente video. Muchas gracias a todos por su atención y nos vemos en la siguiente entrega. Adiós.